Los viejos y buenos tiempos en los que se creía que el átomo no podía dividirse han quedado muy atrás. Por eso recibió el nombre de átomo, una palabra de origen griego que significa indivisible. Sin embargo, más tarde se descubrió que eso era un error. Primero se identificó que el átomo tiene un núcleo y a su alrededor una nube de electrones. Después se descubrió que dentro del núcleo existen protones y neutrones. Más adelante, los físicos se atrevieron a ir aún más lejos, lo dividieron y llegaron hasta los quarks. Construyeron el modelo estándar y, secándose el sudor de la frente, respiraron aliviados, convencidos de haberlo logrado. Hola a todos. Es cierto que el modelo estándar describe el comportamiento de la materia con gran precisión y cuenta con el respaldo de numerosos experimentos. Pero pensar que con eso hemos alcanzado el fondo de la realidad resulta demasiado simplista, porque una y otra vez se ha creído haber llegado al nivel más profundo y cada vez se ha demostrado que aún hay algo más debajo. Además, en primer lugar, una nueva generación de físicos también sueña con descifrar cómo está hecho el mundo y ganar el premio Nobel. ¿Acaso son menos que Niels Bohr, Sheldon Glashow o Murray Gell-Mann? Y en segundo lugar, el modelo estándar no lo explica todo. Entonces intentemos explicarlo de esta manera, pensaron. Bienvenidos a Pangea. Así nació la teoría de los preones. Los quarks fueron considerados alguna vez los ladrillos fundamentales del mundo. Los preones son candidatos a nuevas partículas fundamentales que, según esta hipótesis, compondrían esos quarks. ¡Comencemos! Funciona, pero no explica. Primero veamos con más detalle los problemas del modelo estándar. Por un lado, es una de las teorías más precisas de toda la historia de la ciencia. Sus predicciones coinciden con los experimentos en una precisión asombrosa. Pero al mismo tiempo, esta teoría también puede parecer una colección de reglas sin explicación, muchas de ellas simplemente ajustadas para encajar con la realidad. Ahora fíjense, por ejemplo, las partículas de materia como los quarks y los leptones no existen en una sola variedad, sino divididas en 3 generaciones. Cada partícula tiene compañeras más pesadas, y la diferencia está principalmente en la masa. El electrón, el muón y el leptón son partículas casi idénticas, pero con masas diferentes. Con los quarks ocurre lo mismo. Entonces, ¿por qué hay 3? ¿Por qué no 2 o 5? El modelo estándar no responde a esta pregunta. Luego está la masa de las partículas. Esta viene determinada por su interacción con el campo de Higgs. Pero la teoría no deduce sus valores concretos. Simplemente se ajustan para que coincidan con los experimentos. Es decir, no son más que una colección de números cuyo origen sigue sin conocerse. Y hay un problema todavía más fundamental. Por ejemplo, ¿por qué existe, para empezar, esta combinación concreta de partículas e interacciones? ¿Por qué los quarks tienen carga fraccionaria y el electrón una carga entera? ¿Por qué el mundo está hecho de esta manera? De ahí surge una pregunta muy natural. Si las propiedades de las partículas no pueden explicarse en el nivel actual, ¿no será que nacen de una estructura aún más profunda? ¿Qué son los preones? La idea de los preones es sencilla. Se basa en la hipótesis de que los quarks y los leptones no son partículas elementales, sino partículas compuestas, es decir, que dentro de ellas existirían partículas aún más pequeñas llamadas preones. Las distintas partículas que hoy llamamos elementales no serían diferentes por naturaleza, sino que se distinguirían por su estructura interna. Su carga, su masa y otras propiedades estarían determinadas por la combinación y la disposición de los preones. Por ejemplo, la carga fraccionaria de los quarks podría explicarse si estos estuvieran formados por cargas parciales más fundamentales.
Las diferencias entre generaciones de partículas podrían surgir porque los mismos preones se encuentran en estados distintos o unidos de maneras diferentes. En algunos modelos, incluso las partículas mediadoras de las interacciones, como los bosones, podrían ser compuestas y estar formadas por esos mismos preones. Así, todo el panorama de partículas elementales que observamos quizá no sea más que el resultado de combinar un número relativamente pequeño de partículas más fundamentales. Ahí está precisamente el núcleo de la hipótesis de los preones. Intenta excavar un nivel más hondo en la base de la realidad y explicar las propiedades de las partículas a través de su estructura interna. Cuando las partes son más pesadas que el todo. Sin embargo, pronto quedó claro que profundizar aún más no es tan sencillo. Surge un problema extremadamente serio, y para entenderlo es necesario detenerse un momento y reflexionar. Pensemos en el protón. El protón está formado por quarks, que se mantienen unidos gracias a los gluones, las partículas mediadoras de la interacción fuerte. Pero dentro del núcleo atómico, los protones no están unidos directamente entre sí por gluones, sino que se mantienen juntos mediante la interacción fuerte residual, también llamada fuerza nuclear residual. Esta interacción residual puede explicarse en términos generales como un intercambio de mesones. ¿Suena confuso? No, para nada. Aquí lo importante es otro punto. La masa del protón no proviene principalmente de la masa de los propios quarks, sino de la energía de su movimiento y de sus interacciones. Es decir, la masa es, en esencia, energía confinada dentro de un sistema. Conviene recordar bien esta idea. Y hasta el nivel de los quarks, este razonamiento funciona. Pero si damos un paso más y suponemos que los propios quarks están formados por preones, la situación se vuelve mucho más compleja. Los preones tendrían que estar confinados dentro del quark, en una región aún más pequeña. Sin embargo, la mecánica cuántica impone límites estrictos. No es posible determinar con precisión simultánea la posición y el momento de una partícula. Si intentamos encerrar una partícula en un volumen extremadamente pequeño, aumenta la incertidumbre en su movimiento, es decir, en su momento. Y cuando el momento crece, en el régimen relativista, la energía también aumenta aproximadamente en proporción. En otras palabras, se amplía el rango de energías posibles y con ello también crece la escala característica de energía. En el caso de los quarks, este problema no se manifiesta a nivel observable. Su masa efectiva es menor que la del protón, por lo que no surge ninguna contradicción. Pero con los preones, la situación cambia por completo. Para confinarlos en un volumen tan diminuto, se necesitaría una cantidad enorme de energía. Los cálculos indican que esa energía, es decir, su masa equivalente, ¿lo recuerdan?, sería miles o incluso millones de veces mayor que la masa del propio quark. Esto implica que la fuerza que mantiene unidos a los preones tendría que ser tan extraordinariamente intensa que casi cancelara la energía de los propios preones. Desde una lógica convencional, esto resulta difícil de aceptar. Las partes acabarían siendo más pesadas que el todo. Es como si juntaras 2 cubos de 1 kilogramo para obtener una pirámide de apenas 1 milésima de gramo. Para evitar esta paradoja, los físicos se vieron obligados a introducir una fuerza hipotética incluso más poderosa que la interacción nuclear fuerte. Esa fuerza debía unir a los preones con tal intensidad que una enorme energía negativa compensara casi por completo su masa, dejando al final solo quarks ligeros. Pero un ajuste tan preciso resulta muy sospechoso. En la naturaleza, coincidencias con una precisión de una parte entre millones son extremadamente raras. Y aquí surge otra pregunta. Si existe una fuerza más fuerte que la que mantiene unidos a los quarks dentro del protón, ¿por qué no ha sido observada, ni directa ni indirectamente en ningún experimento? Entonces, ¿qué la transmitiría? Todas las interacciones conocidas tienen partículas mediadoras, como los fotones o los gluones. Por tanto, también en este caso,
debería existir una partícula mediadora similar. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de esas partículas ha sido observada. No podemos verlo. Incluso si dejamos de lado temporalmente la contradicción de la masa, la hipótesis de los preones enfrenta otro problema, más simple, pero aún más fundamental. ¿No será, para empezar, que simplemente no podemos ver los preones? Lo importante es que los aceleradores de partículas actuales permiten explorar escalas extremadamente pequeñas. Cuando las partículas colisionan a altas energías, podemos interferir su estructura interna a partir de la forma en que se dispersan. Y en este punto, la conclusión es bastante clara. Los quarks se comportan como partículas puntuales, y en ningún experimento se ha detectado una estructura interna. Si hubiera componentes más pequeños dentro de los quarks, deberían manifestarse de alguna forma. Por ejemplo, como desviaciones de las predicciones del modelo estándar o como señales características de una estructura interna durante las colisiones. Pero hasta ahora no se ha encontrado absolutamente nada de eso. Por supuesto, esto no significa que los preones no existan, pero sí implica otra cosa. Si los preones existen, entonces o bien se encuentran en un nivel mucho más profundo, inaccesible para los experimentos actuales, o sus efectos están ocultos de algún modo. En resumen, nos enfrentamos a una dificultad típica de casi cualquier teoría. Cuanto más profundo situamos el nivel de la estructura propuesta, más difícil se vuelve comprobarla. Una teoría que no puede verificarse experimentalmente empieza a perder su valor físico. Y, en conjunto, el hecho de que no existan huellas observables ya constituye, por sí mismo, una objeción de peso contra los modelos de preones. Aún así, supongamos que los preones realmente existen y están ocultos en niveles extremadamente profundos. ¿Existe alguna forma de detectarlos? Porque incluso los aceleradores actuales, incluido el Gran Colisionador de Hadrones, podrían no ser lo suficientemente potentes. Aquí surge otra idea, un acelerador aún más poderoso, el propio universo. Existe la hipótesis de que, bajo condiciones extremas, podrían formarse objetos ultradensos llamados estrellas de preones, aún más compactas que las estrellas de neutrones. Se intenta buscarlas a través de efectos gravitacionales, como las características de las ondas gravitacionales o la distorsión de la luz. Sin embargo, hasta ahora no se ha obtenido ninguna evidencia concluyente. En otras palabras, la hipótesis de los preones sigue en el aire, pero ya está fuertemente restringida por los datos experimentales. ¿Estamos profundizando en la dirección correcta? Sin embargo, los preones no son lo único en lo que se centra la física moderna. Esto se debe a que los problemas del modelo estándar que mencionamos antes también pueden abordarse desde otros enfoques. Tal vez la cuestión no sea si los quarks están formados por partículas aún más pequeñas. Incluso es posible que la propia idea de dividir la materia en componentes cada vez más pequeños haya alcanzado ya su límite. Por ejemplo, en la teoría de cuerdas, los objetos fundamentales ya no son partículas puntuales, sino diminutas cuerdas vibrantes. En resumen, en este marco, las distintas partículas no serían más que diferentes modos de vibración de una misma entidad. También se han propuesto otros enfoques. En niveles aún más profundos, incluso el concepto tradicional de partícula podría desaparecer por completo. En su lugar aparecerían campos, simetrías o estructuras aún más abstractas. En ese caso, la historia se vuelve aún más interesante. Durante mucho tiempo, la historia de la física ha seguido un mismo camino. Ha consistido en tomar sistemas complejos y descomponerlos en elementos más simples. Y este proceso se ha repetido una y otra vez. Átomo, núcleo, protón, quark y así sucesivamente. La hipótesis de los preones no es más que una extensión lógica de esa cadena, un paso más hacia lo profundo. Pero nada garantiza que este camino continúe indefinidamente. Tal vez hayamos llegado ya a un límite y los quarks sean realmente fundamentales. Y quizá, incluso si existe un nivel más profundo, sea completamente distinto a lo que imaginamos.
Tal vez dentro de esta matrioshka no hay otra muñeca más pequeña, sino algo radicalmente diferente: cuerdas, campos o estructuras aún más abstractas. Nadie lo sabe con certeza. Por ahora, solo queda esperar. La humanidad ha sido capaz de resolver incluso los enigmas más complejos del universo. Así que lo más interesante aún está por venir. Si te ha gustado el video de hoy, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!